Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos ustedes. A nombre de la coordinación de la licenciatura en Ciencia de Materiales, atención, silencio, les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestro ciclo de conferencias, el 12º, ya desde que se creó esta carrera, nuestro ciclo de conferencias de la licenciatura en Ciencia de Materiales. El día de hoy recibimos con mucho gusto al doctor Óscar Ceballos Sánchez, muchos de ustedes lo conocen. Es licenciado. Eso. Bien. Bien. Gracias, público. Gracias. Eso. Me voy a permitir presentar al doctor. Bueno, el doctor Óscar es licenciado en física, egresado de la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de la Universidad de Veracruzana, perdón, en el 2008. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en la especialidad de materiales por el CIMBESTAB, Unidad Querétaro, y estudió un doctorado bajo el esquema de doble titulación entre el CIMBESTAB Querétaro y la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia. Obtuvo su doctorado en ciencias con especialidad en materiales. En el año 2015 se incorporó como joven investigador al programa de cátedras CONACYT en el Departamento de Ecomateriales y Energía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el año 2017 y hasta el día de hoy, se desempeña como profesor de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería de Proyectos de aquí de CUSEI, de la UDG. El doctor Óscar es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, profesor de tiempo completo con perfil deseable, PRODEP, y tiene en su haber un gran número de publicaciones en revistas internacionales indexadas. Sus líneas de investigación incluyen el análisis de superficies por espectroscopías electrónicas y el estudio de nanomateriales para su aplicación en ingeniería ambiental, el diseño de dispositivos fotovoltaicos para la generación de energías renovables a través del estudio de celdas solares tipo perovskita, el estudio de materiales semiconductores para el tratamiento de aguas contaminadas por compuestos orgánicos, la generación de hidrógeno a partir de la separación de las moléculas de agua, entre otras. Sin más, recibimos con un aplauso al doctor Óscar y agradecemos su presencia el día de hoy. Un gusto, doctor Eric, y un gusto volver a saberlos. Ya una gran mayoría, pues, conozco, otras caras nuevas. Eso es importante porque al final de cuentas la licenciatura está creciendo y estamos de alguna manera integrando nuevos estudiantes con estos intereses en común. El día de hoy, bueno, pues quiero compartirles algo a lo mejor de lo que ya hemos platicado en algunos momentos, que tiene que ver con nanomateriales y bueno, en general sus aplicaciones. Déjenme avanzar. Bueno, para quienes no me conocen y para quienes me conocen, me vuelvo a presentar de nuevo. Como me dijo el doctor Eric, mi nombre es Óscar Ceballos, yo soy adjunto del Departamento de Ingeniería de Proyectos. Para quienes no ubican dónde está, bueno, el departamento está ubicado por CUSEA, el CUSH, en Belénes. Le avanzo aquí. Caray, como que no quiere. Ah, Entonces, aquí está el departamento. Afortunadamente, el tiempo nos ha favorecido, porque ya tenemos la línea 3 del metro. Hoy esta cosa me confunde. Vamos de nuevo. Ahí está. La línea 3 del metro, donde de alguna manera ya bueno, desde CUSEI nos lleva al mercado del mar. Y bueno, si queremos hacer pierna, bueno, pues caminamos unos 15 minutos. Si de alguna manera nos da un poco del sol, porque sí está fuerte, tomamos un bus, serán como menos de 10 minutos y nos bajamos en la estación de CUSEA y ahí está el departamento aquí, justo aquí. ¿Vale? Bueno, es importante, bueno, siento que es importante comentárselos porque la mayoría de los departamentos están aquí en el CUSEI. Entonces, bueno, en términos de nanomateriales, bueno, hoy gozamos de una gran tecnología, ¿sí? Y desarrollo de estos nuevos dispositivos a base de estos nanomateriales, donde principalmente, bueno, pues impactan en nuestra vida diaria, particularmente en el desarrollo de dispositivos para comunicación, ¿sí? O sea, hoy en día todos, creo, todos, tenemos un dispositivo móvil
en el que de alguna manera no solamente lo utilizamos para llamar, sino también para enviar correos, o sea, casi es nuestra computadora portátil, ¿vale? El desarrollo de semiconductores, ¿sí? Que básicamente son la base de estos dispositivos, el desarrollo de tecnología en la parte industrial, ¿sí? Particularmente en la parte automotriz, donde pues en estos últimos años ya hemos visto un gran avance en cómo los automóviles son ensamblados, asistentes de manejo, donde por ejemplo podemos pensar que pues ya un automóvil incorpora esta parte de inteligencia artificial, ¿sí? O sea, la parte de visión, donde ya contamos con sensores que nos permiten prevenir la colisión, sensores que nos permiten hacer el cruce de carril y demás amenidades que de alguna manera nos hacen hasta cierto punto la vida fácil. No sé si sea bueno o sea malo. Lo importante es que ya tenemos este tipo de tecnologías, pues que nos ayudan o nos asisten, ¿sí? En nuestras actividades diarias. La parte de alimentos, ¿sí? También están presentes los nanomateriales. Cuando yo desarrollé mi doctorado, bueno, mi maestría y doctorado en el CIMBESTAB Querétaro, estaba el área de alimentos, justamente. Y bueno, pues ahí escuchaba dentro de los seminarios que daban los estudiantes como avances de tesis, justamente cómo los nanomateriales pueden ser aplicados en esta área. Encapsulamiento a lo mejor de algunos sabores, ¿sí? Particularmente. Bueno, eso es parte de lo que les comentaba. La otra, por ejemplo, en la parte de la salud, ¿sí? Y yo creo que los nanomateriales tienen un gran impacto en el desarrollo de tecnología, ¿sí? E innovación para la salud. Pueden ser utilizados ya sea como medicamentos, ¿sí? O como herramientas que nos permitan detectar o incluso inhibir el crecimiento de algún ente pues que no sea bueno para la salud. ¿Sale? Por ejemplo, cáncer, ¿sí? Hay nanomateriales que se pueden de alguna manera encapsular en medicamentos que nosotros los tomamos al final de cuentas, ¿sí? Y que van hacia el torrente sanguíneo y se liberan justamente en el área pues afectada. A diferencia, por ejemplo, de las quimioterapias, donde pues el daño no solamente es a la parte orgánica pues que es maligna, ¿no? Bueno, y la otra parte que tiene que ver con la energía, que particularmente es parte en lo que nosotros trabajamos en el laboratorio. Bueno, siempre me gusta mostrarles esta diapositiva porque tiene que ver con la esencia de la ciencia de materiales, ¿sí? Que es justamente, o sea, la tenemos que ver como algo multidisciplinario, ¿sí? El hecho de que nosotros estemos enfocados en un área muy particular de estudio no quiere decir que estemos alejados a lo mejor del amigo que tengo al lado, ¿sí? Podemos colaborar con cuates que se dedican a la medicina, ¿sí? A lo mejor a la parte aeroespacial, ¿sí? A la parte de la biotecnología o a la parte ingenieril, ¿sí? Mi caso, literal. O sea, mi doctorado, nada más para que, pues como lo dijo el doctor Eric en mi presentación, mi doctorado fue específicamente espectroscopía de XPS. Cuando yo salí del doctorado, yo no conocía todo este mundo que tiene que ver con la ciencia de materiales, ¿sí? Sin embargo, de alguna manera hay que estar abierto y perceptivo, ¿sí? A toda la información que está alrededor. Y eso es básicamente lo que les quiero transmitir en este diapositivo, ¿sí? Ciencia de materiales, bueno, en términos ya de la materia prima, cuando hablamos de estos nanomateriales, bueno, pues están la caracterización como parte fundamental, ¿sí? Y alrededor, ¿sí? Todos estos vértices que están ligados y que están uno dependiente del otro, ¿sale? Bueno, ¿qué son estos nanomateriales? Bueno, pues son entes, partículas, ¿sí? De unos cuantos nanómetros. ¿Cuánto? Bueno, según la literatura dice que, pues, que entre 2 y 100 nanómetros,
según. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a llamar a estos nanomateriales, ¿sí? A aquellos que tengan, bueno, estas dimensiones, ya sea o al menos en una dimensión, porque podemos hablar de materiales en 0D, 1D, 2D y 3D. ¿Vale? Bueno. Particularmente, quiero mostrarles algo de lo que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Y tiene que ver con las líneas de investigación, ¿sí? Que desarrollamos con el grupo de trabajo. Y uno de ellos tiene que ver con bueno, esta parte de la fotocatálisis heterogénea, que no es otra cosa más que, yo la veo como una herramienta que nos permite, pues, desarrollar, ¿sí? Nuevos materiales para diferentes aplicaciones. ¿Sale? De hecho, este esquema resume muy bien, ¿sí? Toda esta parte de las aplicaciones, ¿sí? Que nosotros queremos utilizar con la fotocatálisis heterogénea. Particularmente nosotros, bueno, la utilizamos para el desarrollo de, bueno, el tratamiento de aguas contaminadas por compuestos orgánicos persistentes, ¿sí? Y la otra parte tiene que ver con el desarrollo de energía a través de la separación de la molécula de agua. ¿Vale? Bueno, más adelante les voy a explicar un poquito más. La parte de energías sustentables y renovables, bueno, por ahí se menciona que trabajamos en la síntesis o depósito de películas delgadas, ¿sí? Para justamente atender esta área que es fundamental hoy en día cuando, pues, dependemos fuertemente de los hidrocarburos y en particular, bueno, pues tenemos problemas serios de contaminación, ¿vale? Entonces, esta es una alternativa, ¿sí? Para desarrollar nuevos materiales que tengan un impacto, ¿sí? En el desarrollo de dispositivos fotovoltaicos que puedan aprovechar la energía solar. Y otro, bueno, yo la pongo como una línea de investigación, pero realmente, bueno, yo la veo como una herramienta, así como todas las técnicas de caracterización. O sea, específicamente no me dedico al análisis de superficies, porque pues ya es complicado atender muchas cosas, ¿sí? Acuérdense que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿sale? Entonces, al final, podría yo enfocarme en estos dos, ¿sí? Y utilizar esa técnica de acreción que es muy buena, muy importante para entender cómo los nanomateriales interactúan con la superficie. Eso es súper importante. O sea, por eso lo pongo al final, ¿sale? Bueno, ahí está la parte del análisis de superficies. Ok. Entonces, quiero empezar con esta diapositiva atendiendo pues tanto a la parte de fotocatálisis heterogénea como al desarrollo de dispositivos fotovoltaicos con el espectro solar. Porque esas dos áreas, ¿sí? Utilizan la luz solar. ¿Sale? Entonces, muchos de ustedes a lo mejor han escuchado hablar del espectro, ¿sí? Y bueno, el espectro tiene diferentes tipos de luz. Particularmente la que nos llega a la superficie de la Tierra es principalmente infrarrojo, visible y ultravioleta. ¿Cuánto? Bueno, según este estudio, alrededor del 3 al 5% es ultravioleta, ¿sí? Una gran parte de visible y también una gran parte de infrarrojo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entonces? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es tratar de aprovechar esa energía que nos llega de gratis, ¿sí? Para poderla aprovechar a nuestro favor. ¿Cómo? Utilizando los nanomateriales, ¿sí? Nanomateriales que aprovechen energía solar, ¿sí? Y que la puedan convertir en otro tipo de energía. ¿Qué otro tipo? Energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué otro tipo? Hidrógeno. Por ahí el hidrógeno también ya sabemos que es o que está catalogado como un vector energético. Desafortunadamente, la forma en la cual se produce hoy el hidrógeno, pues no es tan barato y ni tampoco tan ecológico. ¿Vale? Entonces buscamos nuevas alternativas para poder desarrollar este material. Bueno, este material, ¿sale? Y
pues que sea amigable con el medio ambiente. Eso es básicamente la esencia, ¿vale? En términos de fotocatálisis heterogénea, bueno, yo lo puedo desglosar en dos partes. Al final, una parte es la descontaminación por compuestos orgánicos persistentes. ¿Cuáles son esos contaminantes? Fácil. Los tenemos a diario. ¿Cómo cuál? A ver, alguien. Ese es un tipo. Ese es gas. Colorante. Algo así común. Que me digan ustedes. Azul de metileno. Cuando comemos chetos, esos taquis rojos, ahí está el colorante. Cuando tenemos un cinturón o la ropa, la tiñen con colorantes. ¿Sale? En principio, estas industrias que se dedican a este tipo de procesos, pues deberían de tener pues ya sus plantas de tratamiento. Algunas sí, algunas no. Para aquellas que algunas no, bueno, pues toda esa contaminación se va a los efluentes. ¿Sí? Cuando llegan donde se procesa el agua, no necesariamente se va a descontaminar de esos compuestos orgánicos persistentes que están a bajas concentraciones. ¿Vale? Entonces, pues aquí es donde entra la fotocatálisis heterogénea. Por la otra parte, bueno, pues tenemos la generación de hidrógeno a partir de la separación de la molécula de agua. En ambos casos, ¿sí? Utilizamos nanomateriales. Nanomateriales que literalmente, como polvitos mágicos, los vertimos sobre un vaso de agua, ¿sí? Y lo ponemos al sol. Y en ese proceso se llaman reacciones redox, ¿sí? Entonces, antes de llegar a explicarles cómo se dan las reacciones redox, les muestro esta diapositiva que nos permite clasificar los tipos de materiales en general. ¿Vale? ¿Qué tipos de materiales tenemos? Aislantes, conductores y semiconductores. ¿Vale? ¿Cuáles son los nanomateriales? Pueden ser semiconductores o incluso algunos materiales aislantes que se comportan como semiconductores. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿cómo funciona la fotocatálisis heterogénea? Particularmente necesito un semiconductor que ya les dije cuál es. O sea, luz solar y un medio aquoso. El medio aquoso puede ser agua, literalmente agua de la que tomamos, o agua contaminada por algún compuesto orgánico. ¿Sale? Algún colorante. Cuando nosotros irradiamos este material semiconductor dispersado en este medio acuoso, la luz solar, ¿sí?, excita, ¿sí?, a los electrones que están presentes, ¿sí?, en la banda de valencia de nuestro semiconductor, y esos electrones se van a la banda de conducción. Ese proceso se le llama proceso de absorción. Y en ese proceso de absorción se generan pares electrón hueco. Y esos pares electrón hueco son los responsables de llevar a cabo las reacciones redox. ¿Vale? Bueno, este mismo ejemplo que tengo aquí, ¿sí?, es exactamente lo mismo, nada más que un dibujito diferente, pero la esencia es la misma. Nada más que aquí muestro, ¿sí?, cómo estos pares electrón hueco oxidan y reducen la molécula de agua y cómo estos pares electrón hueco oxidan y reducen algún colorante. ¿Sale? Bueno, teniendo en cuenta estos mecanismos, bueno, pues lo que necesitamos justamente es materiales que nos permitan generar estos portadores de carga. Sin embargo, todavía hay problemas fuertes para poder de alguna manera desarrollar estos materiales y que estos pares electrón hueco realmente lleguen a la superficie para llevar las reacciones redox. ¿Por qué? Bueno, parece fácil, ¿no? Llega el fotón, es absorbido por un electrón y ese electrón pues se va de su casa, o sea, de la banda de valencia a la banda de conducción y bueno, pues ya se forma, ¿sale? Durante ese proceso
esos pares tienen que viajar a la superficie y durante ese trayecto se pueden recombinar. Entonces, ese es uno de los problemas que de alguna manera limita el diseño de semiconductores para este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Bueno. Ahí está. O sea, esos son los retos que tenemos que superar en términos de nanomateriales para aplicaciones fotocatalíticas. Una vez que generamos ¿dónde está? El par electrón hueco, ¿sí? Que vendría siendo este circulito verde. Vamos a pensar que se generó aquí. Puede pasar que por un lado y por el otro, cada quien por donde más le guste, el electrón se va por un lado y el hueco se va por el otro. ¿Sale? Puede pasar que el electrón, pues sí llegue a la superficie, pero, ¿sí? Se encuentra con un hueco y se recombina. Entonces, pues ya valió, ¿no? O sea, literalmente, pues, ¿de qué sirvió que se absorbiera el fotón? Si se recombinó. Por otro lado, puede pasar que ese electrón se encuentra con un hueco dentro del bulto de la partícula. ¿Y pues qué pasó? Pues también que pues, no funcionó. ¿Vale? O el mejor de los casos, que el electrón se vaya por un lado y llegue a la superficie e interactúe, ¿sí? Con su adyacente, ¿sí? Para llevar una reacción redox o una reacción oxidante, que eso es lo que necesitamos para este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué nos limita en términos de laboratorio? Porque cuando ya hablamos en términos, por ejemplo, ya industriales, ya es otro tipo de cosas, a lo mejor el escalamiento. O sea, ahí ya es otro tipo de cosas. Diseño de reactores y todo ese tipo. ¿Vale? Pero a nivel laboratorio, todavía lo que nos limita para obtener un material eficiente es justamente este tipo de problemas. Entender los procesos que limitan, ¿sí? Las reacciones redox, pues es complicado porque depende principalmente de la estructura de nuestra partícula, morfología, ¿sí? Y propiedades en general que, bueno, más adelante les voy a explicar. ¿Sale? Algunas de ellas, por ejemplo, en términos, por ejemplo, electroquímicos o en términos espectroscópicos. ¿Sale? Bueno. Tenemos muchos materiales para poder jugar, ¿sí? O sea, infinidad. El más común es el óxido de titanio o el óxido de zinc. O sea, esos materiales han sido y siguen siendo investigados, ¿sale? Y no por eso, pues nos vamos de alguna manera a detener. O sea, alguien nos podría decir, bueno, es que el óxido de titanio pues ya está más que investigado. No, no es cierto. O sea, yo creo que hay que pensarlo dos veces cuando decimos este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, hay mucho y a lo mejor hay mucho sobre lo mismo. Y a lo mejor cometemos el mismo error porque estamos haciendo referencia a un artículo y tratamos a lo mejor de juzgar lo que hizo este cuate y bueno, pues le damos por ahí la vuelta. Pero a lo mejor si pensamos un poco diferente, podríamos entender este tipo de cuestiones que limitan el desarrollo de materiales, ¿sí? Con una alta eficiencia fotocatalítica. ¿Vale? Bueno, ¿qué características deben presentar estos materiales o ya les voy a decir fotocatalizadores? ¿Sí? Bueno, particularmente que su banda de valencia y su banda de conducción tengan los potenciales necesarios para oxidar y reducir, ¿sí? Las moléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta línea azul, ¿sí? Que está aquí abajo a 1.23 y esta línea azul que está en 0 volts en términos de esta escala o de la otra escala, ¿sí? En términos del vacío o en términos del electrón normal de hidrógeno. ¿Sale? Necesito que para que se pueda llevar a cabo la separación de la molécula de agua, mi banda de valencia y mi banda de conducción al menos deben de estar por arriba y por abajo de ese potencial. Si, por ejemplo, mi banda de valencia queda por encima, entonces, aunque yo genere los portadores de carga, no van a tener el potencial necesario para oxidar la molécula. ¿Sale? O el otro caso, para oxidar el colorante. ¿Sale? Oxidar o reducir. Entonces, no solamente es el estudio de todas esas propiedades de los nanomateriales, sino también tener en cuenta que pues, se debe cumplir este tipo de cosas. Bueno,
Eso es lo que ya les expliqué. O sea, nanomateriales son partículas de tamaño nanométrico, normalmente menor a 100 nanómetros, ¿sale? Y nada más para que se den una idea, bueno, pues aquí les pongo pues una escala, ¿sí? De comparativa, ¿sí? En términos de átomos, moléculas, virus, bacterias, células o un cabello que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, y nanomateriales, bueno, pueden ser materiales poliméricos, semiconductores, cerámicos o incluso algunos metálicos, ¿sale? Bueno, todos estos, bueno, pues en diferentes aplicaciones, o sea, les vuelvo a repetir, no porque mi material, ¿sí? No tenga una buena eficiencia fotocatalítica, no quiere decir que pues ya no sirve. Y eso me ha pasado, seguramente, ¿sí? O sea, que en el laboratorio lo probamos y que no funciona pues para la degradación. Incluso que lo probamos para la producción de hidrógeno y tampoco funciona. Pero afortunadamente en esta área somos flexibles, ¿sí? Entonces, podemos pedirle al cuate que hace a lo mejor actividad antimicrobiana, ¿sí? Oye, prueba mis materiales. Y a lo mejor con las características que tiene, puede funcionar. Ahora aquí lo importante es, no solamente es probarlo, sino explicar por qué funciona, ¿no? Entonces es ahí donde nos tenemos que meter entonces nosotros, ¿sí? Pues a entender el comportamiento de estos nanomateriales, ¿vale? ¿Está padre ir al laboratorio? Sí, sí está padre, porque pues echa uno ahí el A y el B y bueno, obtiene una solución que pues saca humito y todo el rollo, ¿no? Al final de cuentas tenemos que estar conscientes de que una vez que probamos el material, aquí el reto es poder explicar qué es lo que está pasando, ¿vale? Y eso es justamente lo interesante de esta área, al menos para mí, ¿sale? Bueno, estructuras de los nanomateriales, bueno, pueden ser diversas, ¿sí? O sea, podemos jugar con la morfología, ¿sí? O la dimensionalidad en la que podemos desarrollar un nanomaterial. El nanomaterial puede tener una estructura o una dimensión 0D, que básicamente son esferitas, ¿sí? Esferitas ya sea sólidas, ¿sí? O incluso huecas, ¿vale? 1D, que son tipo rod, láminas, que son 2D, o ya nanoestructuras, ¿sí? En 3D. Lo interesante de todo esto y lo que buscamos normalmente para este tipo de aplicaciones es una característica muy particular, ¿sí? Y se le llama área superficial. El área superficial básicamente son los sitios activos donde se llevan a cabo las reacciones fotocatalíticas. Es como decir, ustedes están sentados, o sea, son electrones y algunos huecos, ¿sale? Pero hay espacios, ¿sale? Y en esos espacios puede llegar otro electrón o un hueco justamente a llevar una reacción, ¿sale? Si yo no tengo espacios necesarios para estas reacciones, simplemente mi actividad no va a funcionar, ¿va? Bueno, igual les vuelvo a mostrar, ¿sí? La gran diversidad que tenemos, ¿sí? Para la aplicación de los nanomateriales. Y justamente, fíjense, bueno, esto tiene que ver con la hoja artificial, que es lo que se busca justamente con la fotosíntesis heterogénea, ¿sale? O sea, simular, ¿sí? El efecto de las plantas. En los fármacos, ¿sí? En la electrónica, ¿sí? Que tenemos hoy en día y la que tenemos al futuro, que son justamente hacia donde vamos a caminar. Seguramente hemos visto películas donde pues, el cuate pues, ahí está moviéndole así como que a la nada, ¿sí? O el cuate está agarrando, seguramente sí los conocen, los acetatos, ¿sí? Que son plásticos, y que ahí está viendo su información. Para allá vamos, ¿sí? Para la electrónica flexible, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Ahora sí ya doy el salto. Digo, nada más les voy a mostrar algo así muy rapidito porque no sé cuánto tengo Eric. ¿Todo bien? Ah, ok. Sí, porque luego me paso y me emociono y no. ¿Sale?
Bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio? Básicamente somos o tratamos de ser multitask dentro de nuestra área. ¿Sale? Justamente hacemos nanomateriales en forma de polvo o en forma de película delgada. ¿Sale? En términos de lo que tenemos o la infraestructura que tenemos, considero que tenemos lo necesario, ¿sí? Para poder llevar a cabo proyectos, ¿sí? Con los estudiantes. Particularmente, bueno, aquí les muestro, a lo mejor no se ven bien, algunos equipos que tenemos en el laboratorio para la caracterización de materiales y justamente el área de síntesis química. Y digo síntesis química, aunque fíjense, lo chistoso, ¿no? Yo soy físico. Entonces, me van a decir, bueno, ¿y tú qué onda con la química? Bueno, tratamos, ¿sí? O sea, les soy honesto. O sea, empezamos justamente a hacer nuestros pininos hace ya algunos años. Vamos entendiendo cómo se comportan estos materiales que sintetizamos y cada vez aprendemos más, ¿sí? Les vuelvo a repetir, el hecho de que yo no sea químico no quiere decir que no pueda aprender química, ¿verdad? Entonces, justamente, obviamente traigo bases, tampoco es que estoy en ceros, ¿verdad? Obviamente, nos apoyamos con gente, ¿sí? Que sabe, que es el grupo con el que trabajo. Y principalmente hacemos síntesis química, bueno, porque de alguna manera es a lo que tenemos acceso. Dentro de lo que yo hacía en parte de mi doctorado, bueno, pues tiene que ver también con el depósito de películas por métodos físicos, o sea, plasmas, ¿sí? Desafortunadamente, bueno, la infraestructura es algo costosa. Tratamos de hacer algunos proyectos que nos permitan obtener infraestructura. Algunos pegan, algunos no, ¿sí? Entonces, mientras sí o no, pues tratamos de hacer o trabajar con lo que tenemos. ¿Vale? Bueno. En esta síntesis química de nanomateriales y depósito, bueno, pues a la mano tenemos caracterización optoelectrónica que tiene que ver con un espectrómetro UV-Vis y fotoluminiscencia. ¿Y para qué me sirven estos equipos? Pues justamente para saber dónde absorbe mi material. O sea, si me dedico al fotocatálisis, pues de alguna manera tengo, o sea, mi caballito de batalla es justamente un espectrómetro UV-Vis. Me permite saber dónde absorbe, transmite o refleja un material. ¿Vale? La parte eléctrica, pues si es resistivo mi material, bueno, difícilmente voy a poder tener un material eficiente para cuestiones fotocatalíticas o incluso para dispositivos optoelectrónicos. ¿Vale? Y la parte electroquímica, que es algo también que estamos trabajando para complementar y entender justamente el comportamiento fotocatalítico de los nanomateriales. ¿Sale? Bueno. Déjenme le avanzo. ¿Qué métodos trabajamos en el laboratorio? Pues todos estos. ¿Vale? Les vuelvo a repetir, no somos expertos en todos los métodos. Entendemos cómo funcionan y sabemos cómo debemos hacerlo para obtener un nanomaterial. Algunas veces funciona, algunas veces no, pero vamos trabajando. ¿Sale? Método Sol-Gel, combustión, estado sólido, coprecipitación, hidrotermal, sales fundidas. Todos ellos, métodos químicos para la síntesis de nanomateriales. ¿Vale? Bueno. En términos de película delgada, bueno, lo que tenemos a la mano es un equipo que se llama spin coating, que es literalmente hacer una solución precursora, ¿sí? Y depositarla sobre un sustrato. Vamos a poner que nuestro sustrato es este. Vertimos una gotita de una cantidad conocida, la hacemos girar y en función de la forma de giro, o sea, las revoluciones, el tiempo, ¿sale? Es como nosotros podemos manipular, ¿sí? Características o propiedades de la nanopelícula, ¿sale? Este otro método se le llama método de baño químico, ¿sí? Y ese método básicamente es
Imagínense que tenemos una solución o varias soluciones, ¿sí? Donde las mezclamos y se llevan una reacción ion por ion, ¿sale? Y va creciendo sobre un sustrato que tenemos dentro de la solución. O algo por lo que estamos también trabajando o intentamos trabajar es el depósito a vapor químico. Y para esto, ¿sí? Nos hacemos o hacemos uso de este horno tubular, ¿sale? Ahí justamente metemos el material que queremos evaporar, ¿sí? Añadimos un gas de acarreo y un sustrato, ¿sí? Para poder depositar, ¿sí? Lo que nosotros deseamos. Suena fácil, pero no, ¿sale? Bueno. Y también algo de lo que estamos explorando dentro de estos nanomateriales tiene que ver con la síntesis de puntos cuánticos, ¿sí? Justamente estos puntos cuánticos tienen una diversidad de aplicaciones y de hecho, aprovechando pues, el comercial, no sé si todos sepan, pero acaban de, o sea, los cuates o el cuate o los cuates que descubrieron los puntos cuánticos, les dieron el premio Nobel. Si ustedes me dicen cuándo empezaron a trabajar estos cuates, ¿alguien tiene idea? ¿Nadie? Desde los 80s. O sea, nada más para que vean, ¿sí? Para que vean el tiempo que debe de pasar, ¿sí? Para que se vean las aplicaciones, entre comillas, ¿sí? De una investigación a nivel laboratorio. O sea que alguien podría decir, bueno, es que tú siempre te dedicas a hacer lo mismo. Bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor en 50 años salga por ahí, ¿no? Pero bueno, diversidad de aplicaciones que tienen estos materiales, tanto en comunicación, fíjense lo que les decía, o sea, visión, ¿sí? Cámaras, pantallas, iluminación, captación y almacenamiento de energía, ¿sí? Toda la parte de la biomedicina. O sea, están en todas partes estos cuates. ¿Vale? Ok. Y pues, ¿por qué son tan interesantes estas nanoestructuras? Porque podemos sintonizar, ¿sí? Su emisión en términos de su tamaño. Que de hecho es algo de lo que observó Alexei en los 80s. ¿Sale? O sea, observó que al añadir, por ejemplo, no me acuerdo si eran unas partículas, creo de cobre en un vidrio, y observó que el vidrio pues se ponía de diferentes colores. Ya después entendió que pues era por los diferentes tamaños de esas partículas. ¿Vale? Y luego pues sus demás compañeros, Luis y ¿quién? Y Mongi, siguieron explorando esas investigaciones hasta el día de hoy, pues tener todas estas aplicaciones que tenemos. Y aún faltan, porque la electrónica flexible seguramente va a utilizar este tipo de nanomateriales. ¿Vale? Bueno, síntesis de polvos mágicos y no de los que nos hacen volar, ¿sale? Sino de los que nos dan satisfacción, ¿sale? Fíjense aquí, y les voy a poner ejemplos así muy simples, ¿sí? Para que vean cómo la síntesis, o sea, lo bonito de la síntesis química. Mismo material, diferente método químico. O sea, óxido de titanio, ¿sí? Por el método de sales fundidas, que nada más déjenme explicarle así rapidito. Hay algo que se le llama reacción de estado sólido, que es justamente mezclar en cantidades estequiométricas un compuesto A, un compuesto B, para formar un compuesto C, ¿sí? Y dejarlo en tiempo X a una temperatura X,
¿Vale? Y bueno, pues ahí llega un tiempo en el que, bueno, se forma, ¿sí? El material si está en las condiciones adecuadas. ¿Vale? O incluso, si queremos una fase deseada, se puede dar lugar, ¿sí? A la fase deseada, si no, a lo mejor a una o dos o tres fases. ¿Vale? Todo depende de las condiciones en las cuales estemos haciendo la síntesis. Una variación de este método de estado sólido, pues es sales fundidas, ¿sí? O sea, utilizamos sales para disminuir la temperatura de fusión de nuestros compuestos, ¿sí? Y poder, de alguna manera, sintetizar estos materiales a, les vuelvo a repetir, una menor temperatura, ¿vale? Síntesis hidrotermal, ¿sí? Básicamente es encapsular, ¿sí? Nuestra solución precursora, ¿sí? En un reactor de acero inoxidable con paredes suficientemente gruesas porque lo vamos a meter, ¿sí? A un horno. Y en ese horno, obviamente va a estar sellado nuestro reactor. Y dentro de nuestro reactor vamos a tener la solución que va a empezar a calentarse y a generar mucha presión, gases y todo lo que se tenga que formar dentro, ¿sí? Y al final, nosotros obtenemos estructuras como estas, particularmente para la síntesis del óxido de titanio, utilizando particularmente ciertos precursores, ¿sí? Estas varillitas, ¿vale? Porque ese es otro rollo. Podemos hacer el estudio de un solo material variando el precursor, ¿sí? Utilizando el mismo método. Y podemos obtener variantes interesantes, ¿vale? De hecho, uno de mis estudiantes de licenciatura, que después estuvo en maestría con nosotros, hizo el estudio de la síntesis de óxido de zinc, o sea, algo, les vuelvo a repetir, ya muy común. Y empezamos a ver que no tenía las mismas propiedades cuando utilizábamos acetato y nitrato. O sea, nomás desde ahí les pongo el contexto, o sea, no nos daba la misma actividad, incluso ni actividad tenía, sí, cuando utilizamos acetato. ¿Vale? Entonces es importante saber que el reactivo que utilizamos o el precursor, sí, es interesante. El método de combustión, sí, en el método de combustión, bueno, básicamente la esencia es un, ¿cómo se llama? Carburante, que me permite llevar una reacción explosiva, ¿sí? Instantánea, ¿sí? Y, o sea, se libera energía y esa liberación de energía, bueno, da como resultado nanoestructuras también con propiedades o características muy particulares, ¿vale? Y el método Sol-Gel, que ese sí es algo complicado, la verdad yo no me meto ahí, ¿sí? Que nos permite, o una de las ventajas del Sol-Gel, ¿sí? Es obtener estas partículas de tamaño pequeño, ¿sí? Nanométrico, con una alta área superficial. O sea, es una de las ventajas del Sol-Gel, ¿vale? Desventajas, bueno, dicen por ahí que es el uso de los reactivos son caros, ¿vale? Bueno. Este es un trabajo de una de nuestros estudiantes de doctorado, en el que otra vez, o sea, mismo método de síntesis, solamente variando el catión A, ¿sale? Y podemos observar cómo impacta en la morfología y en las propiedades de estos materiales. O sea, sales fundidas, ¿sí? Solamente variamos el catión A, en este caso usamos manganeso, zinc y níquel. Diferente morfología. En términos de área superficial, no nos fue muy bien, ¿sí? Tenemos una área superficial pequeña comparada con ¿qué? Con el óxido de titanio, ¿sí? Que tiene alrededor de 52 metros cuadrados por gramo. Esto es como nuestra referencia, para decir si es alta o baja, ¿no? ¿Vale? Bueno. Aquí es echarnos un buen viaje para decir, bueno, tiene esta morfología, tiene esta otra, ¿vale? Síntesis de películas delgadas, bueno, hemos hecho varias, yo nada más les pongo aquí un ejemplo de una síntesis también de un estudiante de maestría, ¿sí?
Él hizo una película de sulfuro de cobre para utilizarla como capa absorbente en una celda solar de tipo heterounión, o sea, de unión PN, ¿vale? Él lo sintetizó por el método de baño químico, ¿sí? Y fíjense que en este caso, bueno, variamos la concentración de un precursor, en este caso fue trietilonamina, ¿sí? Y cómo obtenemos diferente morfología, ¿sale? Bueno, sin tratamiento y con tratamiento térmico para ver justamente qué efecto tiene, ¿sí? En sus propiedades, tanto morfológicas, ópticas, eléctricas, electroquímicas, ¿vale? Incluso estructurales. Estas son mismas morfologías. Bueno, en términos de microscopía de fuerza atómica se le llama topografía, ¿vale? Y observamos justamente la morfología de estas películas, ¿sí? Que tienen una, pues, morfología rugosa, ¿sí? De hecho, aquí están algunos de los valores que se pueden calcular a partir de estas imágenes de AFM. No sé si alguien sepa cómo funciona un microscopio de fuerza atómica. ¿Sí? ¿Todo sí? Asumo que sí. ¿No? Imagínense que tengo un láser, ¿sí? Un láser que golpea, perdón, que golpea un cantilever, ¿sí? Y ese cantilever en su otro extremo tiene una puntita que interacciona de forma electrostática con la superficie de nuestra muestra. ¿Sale? Justamente esas interacciones o esa variación de esas interacciones me da, ¿sí? Estas alturas que me permiten a mí caracterizar el material, así de forma simple. ¿Vale? Con el microscopio de fuerza atómica, bueno, este es un tipo de modo que me sirve para topografía. Hay otro tipo de modos que me permite también obtener diferentes propiedades con esa técnica. ¿Vale? En términos de espectroscopía de fotografías por rayos X, bueno, les pongo este ejemplo porque en el caso de los polvos, ¿sí? A veces es complejo, ¿sí? Pero en el caso de películas donde tenemos una superficie, entre comillas, plana, ¿sí? Con interfaces abruptas, puedo hacer el estudio, ¿sí? De las componentes químicas que están involucradas, ¿sí? En la superficie de mi película de sulfuro de cobre. Para eso, bueno, pues tomo los espectros de XPS de mi película, que en este caso, bueno, elementos, yo sé que tengo azufre y cobre. Adjuntos, oxígeno y carbono, porque en algún momento la expuse al ambiente. ¿Sale? Entonces, en este caso particular, bueno, solamente les muestro el espectro de alta resolución del azufre 2P. Y algo interesante es que estos puntos son datos experimentales, que dentro de esos puntos, ¿sí? Hay diferentes componentes asociadas, ¿sí? A componentes químicas. ¿Qué son componentes químicas? Estados de oxidación de los elementos presentes en la muestra. O sea que yo puedo discernir específicamente el estado de oxidación con el cual mi elemento está enlazado a otro, o viceversa. ¿Vale? En este caso, bueno, pues tengo todas estas componentes, incluso no solamente el estado de oxidación, sino la formación de otro tipo de compuestos adicionales que pues, a lo mejor rayos X no me lo va a dar. Algo interesante es que, bueno, rayos X principalmente estamos hablando de una caracterización en bulto. ¿Sale? O sea que pequeñas concentraciones, a lo mejor menores al 1%, no las va a detectar. O sea, no va a ser sensible a nuestro patrón de difracción. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Técnicas que sean sensibles a la superficie y a bajas concentraciones como esta técnica que es el XPS. El 0.1 al 1% en porcentaje atómico. ¿Sale? O sea que si nosotros queremos a lo mejor jugar ahí con la concentración de dopaje de algún elemento y lo tenemos en baja concentración, ¿sí? Y si sabemos que está en la superficie, podemos caracterizarlo con esto. ¿Vale? Aguas nada más
con el hecho de pensar, por ejemplo, imagínense que tengo una nanopartícula de óxido de zinc y que la jugué con el dopaje a lo mejor de níquel. ¿Vale? Pues a lo mejor EDS voy y me da que tengo níquel. Pero a lo mejor primero hago XPS y me da que no tengo níquel. Entonces, pues ustedes van a decir, no, es que mi muestra no tiene níquel y me la pasé no sé cuántas veces en el laboratorio y no me funcionó y no sé cuánta cosa. ¿Sí? Nada más. Aquí lo que tienen que saber ustedes es que es una técnica superficial. ¿Sí? O sea que si el níquel no le gusta segregarse en la superficie, pues no lo van a ver. ¿Vale? Bueno, entonces, con esta técnica, les vuelvo a repetir. Ay, ya me fui muy rápido. Con esta técnica, ustedes van a ver diferentes componentes que incluso pueden asociar, ¿sí? O más bien, que pueden asociar la estructura cristalina, ¿sí? Y que incluso pueden complementar, porque no es, o sea, no es una técnica aislada. Ustedes la pueden complementar con técnicas como infrarrojo, espectroscopía infrarroja, donde les da los modos de vibración, ¿sí? De las moléculas, ¿sí? Entonces, si yo tengo vibrando una molécula de cobre con zinc, en Raman, por ejemplo, también puede funcionar. ¿Sale? Bueno. Características importantes de esta técnica que me puede ayudar a sacar composiciones. Es algo complicado, no todos o no toda la gente está dispuesta a hacer cálculos de composición, porque es algo muy difícil. Bueno, no difícil, tedioso, porque hay que estar o hay que ser muy observador y muy crítico en cómo nosotros ajustamos, ¿sí? Un espectro de XPS, porque de eso depende el resultado que es la composición. ¿Sale? Entonces, si yo ajusto mal mis espectros, pues seguramente mi composición va a estar mal. ¿Vale? Bueno, entonces este trabajo, bueno, pues estudiamos las composiciones y cómo varían los elementos en términos de cada una de las muestras. ¿Vale? Y digo, hay muchas cosas más por explicarles, pero no los quiero abrumar. En términos generales, yo creo que hablar de nanomateriales es pasarnos mucho, mucho tiempo. Digo, la idea es mostrarles el potencial, ¿sí? Con el que hoy gozamos muchos de nosotros en términos de estos entes, ¿sí? Y cómo ustedes también se pueden involucrar, ¿sí? A este tipo de proyectos, no solamente el mío, sino de cualquier profesor que está en CUSEI. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Bueno, muchas gracias por su participación, doctor Oscar, y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Felipe, voy para allá. Hola, muy buenos días, Doc. ¿Estás? Aquí. Ah, Bueno, primero que nada, pues muy buena su charla, la verdad. Y una pregunta que tengo porque me generó mucha curiosidad es sobre los materiales 0D. Creo que yo no había escuchado sobre ellos, entonces quiero saber qué funciones pueden tener estos materiales en general. ¿qué funciones? Híjole, es una pregunta muy complicada. O sea, decirte qué funciones específicamente puede tener un material de ese tipo es como encapsularte así. Piensa básicamente que en general, estos nanomateriales, como les dije hace un rato, si un material no me sirve a lo mejor para una aplicación, puede tener un amplio intervalo de aplicaciones. ¿Vale? O sea, sí, efectivamente la dimensionalidad importa, ¿sí? Porque de eso depende cómo los portadores de carga se mueven a través del sólido. Piénsalo en ese sentido. ¿Vale? Okay. Gracias. Pasen el micro, ¿no? Hola, buen día. Hola.
Tengo dos preguntas. Dos. Sí. Ok. La primera es, ¿el pH del medio acuoso podría afectar la fotocatálisis? Claro. Los portadores de carga, incluso la actividad fotocatalítica, es sensible al pH de la solución. Entonces puede pasar que a lo mejor en un pH básico o en un pH ácido, pues a lo mejor no me funcione. Eso depende de algo que se le llama, no me acuerdo, punto cero de carga. ¿Sale? O sea, cómo la superficie de nuestra nanopartícula, o más bien, qué tipo de carga tiene nuestra superficie, nuestra nanopartícula, y en función de eso va a ser afectado por el pH de la solución. Muchísimas gracias. ¿Sale? Ahora la segunda pregunta. ¿Qué técnica de estudio de nanomateriales resulta más efectiva? ¿La difracción de rayos X, microscopía electrónica de transmisión, de barrido, XPS o microscopía de fuerza atómica? Ok. Mira, esto es algo en lo que va a depender qué quieres. O sea, si tú te quieres dedicar única y exclusivamente a difracción de rayos, bueno, a cuestiones estructurales, vamos a ponerte un ejemplo, como se los dije hace un ratito. O sea, vamos a pensar que tu proyecto de tesis tenga que ver con la sustitución, como lo puse hace un ratito, la sustitución catiónica a lo mejor del catión A en un compuesto AbO3. ¿Sí? Entonces, particularmente, nos podríamos solamente enfocar en cuestiones estructurales. ¿Qué significa? Rayos X y difracción de rayos X por microscopía electrónica de transmisión. O sea, podríamos hacer un trabajo así súper extenso solamente de ese tipo de propiedades. Si tú quieres un análisis integral, donde ese análisis integral te ayude a explicar una cosa en particular, entonces sí, apóyate de muchas técnicas, porque difracción de rayos X a lo mejor no te va a dar, no, más bien, no te va a dar información eléctrica, si lo quieres a lo mejor para celdas solares, ¿no? Entonces, todas las técnicas nos dan información importante, ¿sí? Nada más hay que saber discriminar, ¿sí? Cuáles son las que voy a utilizar como base para poder explicar el fenómeno que quiero. ¿Sale? Muchísimas gracias y buen día. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, ok. Tengo entendido que los metales a la hora de entrar en el tamaño nanométrico presentan diferentes propiedades. ¿Pasa lo mismo también con los nanomateriales con los que usted trabaja? Sí. ¿En qué los afecta? ¿O cómo es que se ven alterados? Hay efectos, o sea, nada más ponte en el mundo macroscópico suceden un tipo de cosas que a lo mejor desde la mecánica clásica la entendemos muy bien. En el mundo nanoscópico, o sea, unos cuantos nanómetros, unos cuantos átomos, unos cuantos átomos, unas cuantas monocapas, ahí surgen efectos cuánticos. Y la cuántica es otro rollo. ¿Sale? O sea, poder explicar fenómenos desde una perspectiva cuántica es meterse a estructuras electrónicas, a entender justamente cómo desde un punto de vista, aquí sí también lo podemos ver desde un punto de vista integral, o sea, cómo los átomos están ordenados dentro de una estructura cristalina y cómo estas nubes electrónicas se traslapan para dar lugar a estas propiedades o en términos cuánticos. ¿Vale? O sea, sí hay una gran diferencia, o sea, no se pueden comparar en términos macroscópicos o nanoscala. ¿Vale? Gracias, que tengan buen día. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy para allá. Buen día, Doc. Muchas Hola. gracias por su charla. Y bueno, yo quisiera preguntarle con qué técnica de síntesis química se quedaría
en función del desempeño del material, llámese la rugosidad, el área superficial, la absorción. Ok. A nosotros nos ha funcionado mucho el método de coprecipitación. Literalmente es disolver los precursores, mezclarlos y añadir un agente precipitante. Sí, ese agente precipitante literalmente hace que se forme el grano de manera precipitada, por eso es coprecipitación, ¿sí? Y ya no crezca más. Entonces, eso es algo interesante porque si ya no crece más, su tamaño es pequeño y su área superficial grande. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del método este de reacción por estado sólido o sales fundidas, donde le damos tiempo al grano a nuclear y a crecer. Entonces, por eso es que en las imágenes de SEM que les puse, los granos son grandes, ¿sí? Pero nos podemos ir por la idea de que, bueno, a fuerza específicamente tiene que ser el área superficial, si no, no me va a funcionar. No es cierto. O sea, debemos de entender que las propiedades son conjuntas, ¿sí? O sea, yo siempre le llamo, es un efecto sinérgico. En estas muestras que les puse, el área superficial estaba pues, por debajo de 10, ¿no? Sin embargo, tuve una muy buena actividad fotocatalítica. ¿De qué depende? De la estructura, principalmente, a lo mejor de cómo se comporta en términos de fotosensibilidad, ¿sí? Y eso a lo mejor compensa la falta de área superficial. Entonces, moraleja, o sea, no siempre tiene que ser particularmente una propiedad en particular, sino cómo se comporta el material de manera conjunta. ¿Vale? Muchas gracias. Ese es mi punto de vista. Hola, doy ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, un Bueno. poco agripado. Qué pero bueno, qué bueno. Bueno, a mí me pareció interesantísimo la parte de su material en el cual podía tomar varias rutas acerca de reacciona en la superficie o no reacciona o toma un hueco. Y eso me causó así como que ruido. Entonces, estadísticamente, ¿qué tan probable es el estado en el que sí reaccione, en el que sí se lleve la reacción redox? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que por cada fotón, o sea, el par que se forma es 1 a 1, pero el que llega a la superficie, o sea, a lo mejor, digo, ahí no tengo el número, pero es muy pequeño. O sea, se absorben muchos, ¿sí? Y los que llegan a la superficie, yo creo que es una pequeña fracción. Entonces, por eso es bien importante entender nuestro material en términos estructurales, porque quienes atrapan o quienes promueven la recombinación de los portadores justamente son o es la estructura. ¿Sale? De acuerdo. ¿Y habría algún modelado matemático o estadístico acerca de Sí. esos estados? Sí, o sea, hay teorías como estas de teoría funcional de la densidad que nos permiten a lo mejor calcular o hacer cálculos de este tipo de probabilidades, ¿sí? La verdad ahí sí, para que veas, no me meto. A lo mejor aquí tenemos gente que se dedica a eso, ¿sí, no? A lo mejor ellos pueden abundar un poco más respecto a esta pregunta, pero seguramente sí, o sea, nosotros lo hacemos de una manera experimental, ¿sí? O sea, probamos el material, funciona o no funciona en términos de qué, o qué está afectando, qué está promoviendo, ¿sí? Que mi material sea eficiente. Algo justamente, incluso ahorita se está promoviendo es el estudio multidisciplinario aquí en CUSEI, ¿sí? Es justamente, o sea, poder abordar nuestro problema desde otra perspectiva y una de esas es justamente desde un punto de vista teórico. ¿Sale? Muchas gracias, doc. Buenos días, Ah, soy yo, por fin. caray, tienes una lista muy grande, ¿no? Son mis apuntes. No, simple, no entendí bien qué son los puntos cuánticos. ¿Son nanoestructuras? Estructuras. Imagínate, tienes
Te lo voy a poner así en términos burdos, ¿eh? Imagínate que tienes una canica, ¿sí o no? Y que dentro de esa canica tienes unos cuantos átomos. ¿Cuántos átomos? Muy poquitos, que están ordenados de una forma muy particular. Y esa forma muy particular te da propiedades muy particulares, que son efectos cuánticos. ¿Sí me entiendes o no? Sí, creo que sí. Lo que quiere decir que el orden o los efectos que hay son cuánticos y eso proporciona unas propiedades. Sí, te da propiedades totalmente diferentes. Te lo voy a poner en Pero términos, los puntos cuánticos, ¿qué son? ¿Los átomos o las un propiedades que conjunto dan de el átomos conjunto de átomos? pequeño. La nanoestructura. Sí. No es lo mismo, imagínate, tener una partícula como el tamaño que les mostré, que es media micra, que ahí tenemos muchos átomos, a solamente una pequeña fracción. ¿Vale? Bueno, doctor, muchas gracias. Hola. Muy interesante. Bueno, partiendo desde que ya sabemos que desde el método de síntesis afecta mucho al tamaño de las partículas y a otras propiedades, pero por ejemplo, en cuanto al tema del par hueco electrón y el cómo afecta a la fotocatálisis, el cómo pueda llegar a desempeñarse, pues, para el trabajo. El tema de la partícula, o por ejemplo, la estructura en sí, más como, o que si es alguna nanopartícula que va dopada con algún material específico o elemento específico, ¿cuál sería, por lo menos, para usted más importante en enfocarse? Si en el método de síntesis, el tamaño o la estructura. Ok. Vamos o sea, a recordar, me tendría que regresar muchas diapositivas, pero la pirámide de los nanomateriales. ¿Sí te acuerdas? Sí. ¿Sí? ¿O me regreso? Ok. Tienes que tener presente eso. O sea, desarrollar un nanomaterial implica para qué lo voy a utilizar, ¿sí? Que la síntesis va a influir en qué propiedades va a tener, ¿sí? O sea, todo va a estar relacionado. Entonces, yo tengo que pensar, bueno, al menos yo, dentro de mi área, digo, bueno, yo me dedico a la fotocatálisis, ¿no? Entonces, pienso en términos de qué materiales funcionan principalmente para fotocatálisis. Ahora, ¿qué método? Hay muchos métodos, hay muchas variaciones de métodos, que a lo mejor unos tienen sus ventajas y otros sus desventajas. No porque yo les diga, a lo mejor Sol Gel es muy caro, no lo van a usar. No, no es cierto. O sea, sí, o sea, de hecho tiene muy buenas características ese método. O sea, realmente podemos obtener materiales con excelentes propiedades que a lo mejor un hidrotermal no me va a dar. Entonces hay que básicamente pensar en qué es lo que quiero y en términos de qué es lo que quiero, qué propiedades quiero, ¿vale? Para una aplicación en particular. No sé si me di a entender. Sí, 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 claro. O sea, es complejo el cómo, o sea, ¿Cómo seleccionar cómo una se, síntesis? Sí, es sí. complejo. Y bueno, en general, por ejemplo, específicamente en la fotocatálisis, a usted, ¿qué es la combinación que más le ha funcionado? Ok, eso es otro tema que no les platiqué aquí. En algunos momentos sí les muestro las diapositivas. El problema esencial o que sobresale es la recombinación de portadores en un material. Entonces, ¿cómo atacamos
ese problema de diferentes puntos de vista. A lo mejor lo podemos atacar añadiendo algún tipo de defectos estructurales que me promuevan la inhibición de la recombinación de portadores. Eso es bien importante, porque no todos los defectos son malos, ¿va? ¿Vale? Eso es de manera en bulto, ¿no? Del mismo material. Por otro lado, podemos pensar a lo mejor en combinarlo. ¿Sí? Y ya en combinación, ¿te acuerdas de las bandas de valencia de conducción? Ah, pues a lo mejor en unión con el otro material se sobreponen, ¿sí?, las bandas y hay una diferencia de energía que me permite, ¿sí?, que tanto mi electrón como mi hueco no se recombinen. Eso le llama heterunión. O jugar con nanopartículas metálicas, ¿sí?, también, que me permiten de alguna manera atrapar esos electrones y no se recombinen con el hueco en la superficie. Digo, hay alternativas, digo, las que se me ocurren y las que yo he explorado, como esas. Obviamente a lo mejor debe haber más, a lo mejor jugar con 2 o 3 materiales. Incluso en algunos artículos he visto así el nombre del compuesto así bien largo, bien complejo, y cada paso pues lleva su método, o sea, combinar diferentes métodos también es una alternativa, ¿sí? De cómo sintetizar ya un producto final. Muchas gracias. ¿Alguien más? Híjole. Y eso que no soy químico, imagínense. Hola, Doc. Muchas gracias por la conferencia. Mi duda es más sencilla, como en la síntesis. Más bien yo quiero saber, dentro de la deposición de películas, Ok. ya sea baño químico o vapor químico, ¿cuál Ok. es el sustrato más usado? Otra vez, ¿qué quieres? Depende. ¿Qué quieres? Puedes utilizar silicio, Ok. puedes utilizar zafiro, puedes utilizar vidrio. O sea, todo va a depender hacia dónde va tu aplicación. Ahora, fíjense, algo importante y que a lo mejor muchos cometemos el error, a lo mejor de forma consciente o inconsciente, no sé. El sustrato es muy importante. O sea, no es lo mismo crecer óxido de zinc sobre vidrio a óxido de zinc sobre silicio, policristalino o monocristalino, o incluso amorfo, ¿no? O sea, estructuralmente va a ser diferente, porque la naturaleza es que los átomos que se lleguen a depositar sobre el sustrato van a seguir o a tratar de seguir la estructura del sustrato. ¿Sí? Entonces, a lo mejor va a llegar ahí un momento en el que, bueno, pues haya una cierta deformación, se forme estrés, y a lo mejor en esa pequeña interfaz, pues haya muchos defectos estructurales que a lo mejor a ti no te sirven. Entonces, en eso hay que tener cuidado. ¿Sale? Y en el caso de las nanopartículas, si, por ejemplo, una solución, una síntesis en solución y las quiero llevar a polvo, ¿también necesito un sustrato o No, cómo no. puedo llevarlas a estado sólido? Haces una solución por el método que tú quieras. Cuando se forma la reacción, se forma el grano que está en solución. ¿Sí? Y cuando ya está el grano en solución, lo único que tú haces es eliminar el solvente para quedarte con el puro polvo. ¿Vale? Entonces ya lo llevas a una estufa, a eliminar el solvente, y ya te quedas con tu polvito, lo secas, incluso si le quieres dar tratamiento a ese polvo, pues también se lo das en una mufla. Incluso es complejo, ¿eh? O sea, lo que te voy a decir, nosotros pensamos que los polvos, pues siempre los tenemos que utilizar como polvos, ¿va? También lo podemos hacer películas de polvos. O sea, podemos hacer una pastita así de una consistencia muy particular y de ciertas propiedades. Porque hay veces que hacemos la pasta que tiene inmersas las partículas o dispersas, que cuando los depositamos y, por ejemplo, las metemos al agua, pues se despega. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. O sea, podemos hacer nuestras partículas también películas. ¿Sale? Gracias.
Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Alguien quiere utilizarlo? Ok. Hola, otra vez. Hola. Si tuviera que elegir, si tuviera que apostar, como invertirle a algún uso de los nanomateriales en un futuro, ¿cuál cree que sería el más apropiado o el mejor para interesarse? ¿Cuál cree que Híjole. es el más importante? Ya me vi. No, yo creo que es una pregunta, otra vez como delicada. Yo creo que, o sea, las aplicaciones, así como la que les muestro para la producción de hidrógeno, para generar, o sea, hidrógeno, para generar energía, perdón, pues me hago rico, ¿no? O sea, literal. O sea, si llegara a encontrar un material y llegar a formar un dispositivo, fíjense, una membrana, para allá vamos también, donde logre soportar estas nanopartículas y poderla poner en algún carro, pues estaría padre, ¿vale? El diseño de dispositivos, pues también, o sea, es todo un mundo, o sea, yo creo que no me veo, o sea, más bien, si tú me preguntas cuál es mi área de interés que más me llama, pues es justamente poder entender cómo estos nanomateriales promueven, ¿sí?, este desarrollo de tecnología. Es desde mi punto de vista. ¿Sale? Sale. Ok, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Oscar con un fuerte aplauso su presentación. Muchas gracias, Doc. Le damos la constancia, su constancia está en firma. Y pues bueno, también agradecer a todas y todos ustedes su participación, que hagan esta gran cantidad de preguntas, es muy bueno. Sigan así, por favor, y nos vemos en la siguiente edición. Y recuerden, está cerca la semana de materiales. Se le gana, chicos.